Bueno, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Por qué no se dan vuelta hacia atrás o hacia donde tengan a alguien cerca? Una sonrisa. Muchos de los dientes sí que tiene. Bueno, durante este mes comenzamos hablando acerca de respuestas de amor. Porque hay una diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es lo que pasa cuando uno recibe un estímulo y en base al estímulo simplemente reacciona. Es como algo innato en nosotros. Por ejemplo, si te pegas con el martillo en un dedo y dices, ¡ay, mi mamita que me quería tanto! Caracoles, recorcholis. Pero cuando respondes es cuando procesas esa respuesta. Es decir, no es inmediato, sino tú piensas y te pegan el dedo y dices, gracias Dios por los martillos. Con sabiduría, ¿no? Estamos hablando acerca de respuestas de amor porque creo que Dios quiere que respondamos en amor siempre a las demás personas. Estamos hablando de relaciones. Entonces, cuando pensamos en relaciones, yo pensaba como en las redes sociales, cuando tú respondes o tú reaccionas. Las reacciones son cuando tú le pones esa carita feliz, así, o en Facebook, por lo menos así. En Instagram es diferente. Y cuando respondes es cuando comentas. ¿Cierto? Cuando comentas, algunas personas ni siquiera piensan al comentar, sobre todo cuando son comentarios políticos, así, que Correa, o que el otro, o que este. Hay personas por temas que son medios álgidos, así, las personas generalmente no responden, reaccionan, ¿no? Y los comentarios aparecen abajo. Pero las reacciones son, me importa. O me encanta. Y bueno, dicen que nuestro cerebro desarrolla una capa de melamina que viene desde atrás hasta la parte frontal del cerebro. Y esa capa de melamina lo que permite es que podamos responder, no solamente reaccionar. Cuando el cerebro se termina de desarrollar a los 25 años, aproximadamente, se supone que a esa edad uno debería ser maduro. Se supone, ¿no? ¿Cuántos tienen menos de 25? No, tú, Dieguito, no. Menos de 25, muy bien. Más de 25. Bueno, los mayores de 25 deberíamos responder, no reaccionar. Fíjense en esto. Deberíamos responder y no reaccionar, porque cuando desarrollamos el cerebro a la mayor capacidad, que es la edad adulta, tenemos la capacidad de pensar antes de responder. Cuando recibimos un estímulo, cualquier estímulo, piensa en cualquier estímulo, pero piensa en estímulos relacionales ahorita. Amigos, novios, novias, esposos, esposas, gente que tú conoces, cercana, vecinos. ¿Cómo respondes a los estímulos de ellos? A los estímulos visuales, a los estímulos auditivos. Esos son generalmente los estímulos que recibimos en las relaciones, ¿no? Y los muchachos cuando ven a una chica guapa, así, ¿cómo responden al estímulo? Las chicas cuando escuchan unas palabras así, un piropo bonito, dice Dieguito, un piropo o unas palabras así de adulación o palabras ofensivas a veces, ¿cómo respondes a los estímulos? A los estímulos que recibes todos los días. Hemos estado hablando acerca de cómo responder al maltrato. Y de alguna manera todos
Nadie se libra del maltrato. Voy a conversar con Dieguito mejor. Entonces, pensemos, si eres adolescente, es más posible que reacciones. Pero si eres adolescente, yo te invito a responder. Eso es ser un joven, una jovencita sabia y sabio, en vez de responder solamente al estímulo, como me siento como motivado, me siento emocionado por algo y solamente reacciono a eso. Sino, mejor responde, o sea, piénsalo primero, a cualquier cosa que te inviten, en la escuela o en la universidad, y peor si eres adulto. Porque a veces como adultos seguimos como reaccionando como si fuéramos adolescentes. ¿O no? Digan sí o no. Pues. Sí. A mí me pasaba, la Cami está trabajando ahorita, mi esposa, y está trabajando en un colegio, y ya no estamos trabajando juntos. Generalmente estos últimos años estábamos trabajando juntos, pero ella trabaja como profe. Entonces ella sale tempranito en la mañana, yo voy a dejar a veces a la puerta o a veces al bus, y sale más o menos 6:30. Y yo me quedo en la casa en la mañana, un periodo de la mañana, y después vengo aquí a la viña, después me regreso a la casa, llega mi hijo, el Daniel, y después llega ella más tarde, llega como a las 5. Y cuando recién nos casamos, lo que pasaba es que ella estaba haciendo su práctica y pasaba una dinámica parecida. Yo tenía un horario de trabajo que me hacía yo mismo y pasaba toda la mañana solo, básicamente, en la casa. Y cuando ella llegaba, y pasó también cuando los niños cuando estábamos viviendo acá por la Tufiño también, pasaba lo mismo. Entonces yo quedaba bastante tiempo solo. Y cuando ella llegaba, ella es súper efusiva siempre, y entonces llegaba y decía, y nadie me va a recibir, decía, nadie está contenta que yo llegue. Y yo estaba un poco enojado, y no sabía por qué me enojaba. Yo estaba enojado en la casa y la recibía, y me decía, ¿y no están contentos de que yo llegue? Sí, pero hay otras cosas que hacer, le decía yo. Y entonces ella decía, así que yo soy la que tengo que hacer las cosas. O sea, pues me estás reclamando de que no he hecho nada aquí en la casa, que soy la empleada. Y entonces yo le decía, pero es que tú no eres la empleada, pero hay otras cosas que hacer aquí en la casa. ¿Y qué estás diciendo, que yo no he hecho nada? Claro, y entonces empezaba como este ir y venir. Empezamos a discutir así por esas cosas. ¿Les ha pasado? A nosotros nos pasa. Y la verdad es que yo no sabía por qué que me enojaba. Y yo no me enojaba por hacer las cosas, porque ahorita, por ejemplo, me toca hacer el almuerzo siempre, o el Juanpa a veces hace el almuerzo, porque la Cami no está a la hora del almuerzo, o a veces ella prepara el almuerzo antes, pero nos ponemos de acuerdo, pero a veces me toca a mí hacer cosas de la casa. Yo no me enojaba por eso, y entonces empecé a pensar, ¿por qué me enojo? ¿Por qué me molesta que ella no esté? Y la verdad, lo que me pasa es que tengo un sentimiento de abandono, se llama eso. Es decir, cuando personas me dejan solo, y yo me enojo, me resiento. Y yo les he contado un poco a algunos por qué me he sentido abandonado algunas veces. Y claro, mi mamá estuvo mucho tiempo enferma, mi papá pasaba buscando trabajo o trabajando. Y yo me las arreglaba solo, entonces siempre mi frase era, yo me las arreglo. Todos me dejan solo, yo me las arreglo.
Y me pasaba más frecuentemente con la Cami. Cuando ella se iba, cuando ella salía y yo quedaba solo, empezaba como, claro, todos me dejan solo, yo tengo que arreglármela. Yo me las arreglo, yo siempre me las arreglo solo. Y esto afectó nuestra relación, afectó nuestra relación. Ha mejorado, no soy perfecto, pero ¿te has fijado que a veces tenemos reacciones nosotros a cosas que pasan y no sabemos por qué nos sentimos así? El mes pasado estuvimos hablando un poco acerca de identificar nuestras emociones, de cómo me siento. A veces no me doy cuenta y estoy enojado. A veces no me doy cuenta y me puse triste. Me levanté con una tristeza. ¿Te ha pasado? O te pasa que, no sé, por alguna razón, hoy día me levanté así como contentísimo. Nada me va a cambiar, solo tu esposa. ¿Te ha pasado que a veces tienes como reacciones emocionales, pero no sabes por qué? O a veces no sabes por qué reaccionas ante la presencia de ciertas personas. Hay ciertas personas o tipos de personas que te hacen reaccionar con miedo. Otras personas te hacen enojar. Y tú no sabes por qué. Básicamente tú dices, es que ese tipo de personas me caen mal. ¿Y por qué te caen mal? ¿Te has preguntado? ¿Te has preguntado, por ejemplo, es que me caen mal esas personas arrogantes? Pero tú sabes que es una persona arrogante esa persona. Es que me caen mal los chilenos. Es que me caen mal los peores. Sí. Es que me caen mal, no sé. ¿Te has dado cuenta que a veces uno reacciona a la presencia de algunas personas y no sabe por qué? Les cae mal de vista, ¿no? Como que siente las malas vibras de la gente. ¿Será eso o quizás será que hay algo detrás de eso, en ti? A veces no tiene que ver con los demás, sino tiene que ver con lo que tú estás percibiendo, tú sintiendo. Y de eso vamos a hablar hoy día, porque a veces respondemos sin que haya razón de responder mal. O a veces simplemente reaccionamos a lo que otras personas están diciendo. Hay una característica en Jesús. Jesús siempre fue como confrontado. La gente le estaba siempre confrontando. Incluso Rafa la semana pasada habló, incluso le maltrataron hasta el punto de matarlo. Pero él nunca reaccionó. Es más, cuando estaba en la cruz, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir no en base a las reacciones, sino a respuestas? Es decir, procesamos lo que vamos a decir, lo que voy a hacer antes de que meta las patas. Porque a veces abrimos la boca y después afrontamos las consecuencias de lo que hemos dicho. O hacemos cosas que a veces después decimos, no debí haber hecho eso, ¿para qué lo hice? La embarramos, como dicen mi amigo compatriota chileno también. A veces perdemos el tiempo hablando de lo que la otra persona hace o deja de hacer, pero la verdadera razón son nuestros miedos. Nosotros tenemos muchos miedos. Miedo al abandono, miedo al abuso, que son los dos extremos. Miedo al abandono, es lo que les contaba yo. Tenemos miedo a que de repente esta persona con la que estoy haciendo amistad o la relación de trabajo que tengo, la pierda. Y entonces actúo en base al miedo. Miedo a que me abandonen, a que me dejen solo, que un rato para otro me digan chao. O miedo al abuso, miedo a que, porque tantas veces me han tratado mal, que también lo hagan otra vez. Tenemos miedos y esas
esos miedos son los que activan nuestras reacciones. Es como que nos aprietan un botón. Y hay personas en particular que nos aprietan el botón del enojo. En los hombres, en las mujeres, el botón de la sensibilidad, ¿no? Pero ¿cómo podemos responder en lugar de reaccionar solamente en el momento en que alguien activa mis miedos? ¿Cómo en vez de solamente reaccionar puedo responder? ¿Has pensado en eso? Porque a veces simplemente reaccionamos. Romanos 12 dice, estamos ya en la número 4, ahí está. Romanos 12 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este capítulo de la Biblia es el capítulo de las relaciones. Si ustedes pueden leerlo completo, y está hablando de relaciones. Incluso llega al punto de decir, bendigan a quienes los maldicen. De Dios es la venganza, no de ustedes, dice este capítulo. No se consideren ustedes más importantes que los demás, sino piensen de sí mismos con moderación, dice este capítulo también. Está hablando de cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Está hablando de las relaciones. Y la clave aquí para comprobar cuál es la voluntad de Dios, la buena, dice, agradable y perfecta. Es como una escalera. Es buena, agradable y la perfecta. ¿Cómo puedo comprobar en mi vivir diario? Porque todo se trata de relaciones. Todo lo que hacemos nosotros se trata de relaciones. Relaciones con la naturaleza, relaciones con Dios, relaciones con los demás. Y conmigo mismo, porque también me relaciono conmigo mismo. ¿Cómo puedo en todo este tipo de relaciones comprobar cuál es lo bueno, agradable y perfecto para mí? ¿Quieres vivir mejor? ¿Quieres vivir una vida plena, así completa, sentirte pleno, completo, plena y completa? ¿Sí? Mira la viña, dice. El aviso comercial. Renueva tu mente. Cambia tu forma de pensar. Esta es la clave para responder y no reaccionar. Cambia tu forma de pensar. Dile a la persona que tienes al lado, ya pues, cambia tu forma de pensar. Pues. Dile, ya pues, ¿cuándo? Cada vez que concentras tu atención en lo que hace otra persona, se anula tu poder interior, te vuelves débil. Cada vez que tú te concentras en lo que otra persona hace, te vuelves débil. Porque el poder ya no está en ti, el poder está en el otro. Tú le estás dando poder a la otra persona en vez de en ti mismo. El poder está en ti mismo, no en los demás. Dios te ha dado el poder a ti, la responsabilidad a ti y no a los demás. Cuando tú empiezas a pensar, a ver, ¿qué puedo hacer para cambiar a mi compañero de trabajo? ¿Qué puedo hacer para cambiar a mi vecino? ¿Qué puedo hacer para cambiar a mi barrio, mi ciudad, mi país? ¿Qué puedo hacer para cambiar a mi pareja? ¿Qué puedo hacer? No puedes hacer mucho. Pero donde sí puedes empezar es por cambiar tú mismo. Y todo empieza aquí. No empiezan las acciones primero, empiezan cómo piensas. Si intentas controlar a los demás, estás perdiendo el control. Yo,
predico y hablo así a la gente desde hace como 20 años más o menos. Y mi esposa siempre está al lado mío. Y muchas veces ella ha escuchado lo que yo hablo. Y yo llegaba a la casa y le comentaba, y llegaba diciendo como, oye, yo llegaba a veces súper contento, diciendo como, oye, el día estuvo bueno lo que dije, ¿no? Y ella decía, sí. Ah. Y entonces yo me resentía. Claro, porque yo decía, ella no valora lo que yo estoy compartiendo. Yo estuve toda la semana estudiando, leyendo, trabajando para hacerlo bien y ella no valora lo que yo... No me siento que me respeta. Porque yo esperaba que me dijera, qué inteligente que eres, qué sabio, qué buena charla que diste. La verdad yo me sentía así. Y yo me sentía... Ya pues, Dieguito, me estás distrayendo. Bueno, Dieguito, bien. Perdón. Gracias, está bien. Y yo esperaba que ella me afirmara. Y yo creo que le pasa esto a muchas personas, a muchos hombres en nuestras familias, nos pasa. Que esperamos como afirmación. Y eso era porque yo no había recibido mucha afirmación de mi papá, específicamente de mi papá. Mi papá, cuando me gradué del colegio, fui abanderado. En Chile es un poco diferente. Pero mi papá me dijo, muy bien, eso fue su felicitación. Y me dijo, ¿pudiste haber sacado mejor nota? Me dijo. Ya, dije yo, decía yo. Y cuando me casé con la Cami, esperaba que ella me dijera como, me afirmara, así, me dijera cosas como, tú eres el gran hombre. Pero la verdad era mi miedo a no ser valorado. No sé si te pasa que a veces cuando personas no te dan lo que tú esperabas, tú reaccionas y mal. Yo no tengo el poder para cambiarla a ella. ¿Podía yo tener el control de las respuestas de ella? No. Más bien, yo sí puedo tener el control de mis respuestas, de cómo yo respondo a lo que ella me hace o no hace. La mayoría de las personas intentamos cambiar a los demás, intentamos cambiar al otro, porque el otro es como que activa mis botones de miedos, ¿no? Si mi esposo cambiara, si mi hijo me hiciera caso, si mi jefe cambiara, mi jefe tuviera otro jefe, serían las cosas diferentes. En lugar de decir, no puedo cambiar a él o a ella, pero sí puedo cambiar mi manera de reaccionar. ¿Cómo? Entonces, en vez de intentar cómo cambiar a los demás, el poder está en ti. Piensa en esto. Tú tienes el poder está en aprender a controlar tu mente, tus sentimientos y tus emociones. Estas tres cosas son importantes. El poder lo tienes tú. Pensamientos, emociones y reacciones. Las emociones son reacciones a un estímulo. Cuando las emociones son superficiales. Tú te emocionas con algo cuando ves algo, por ejemplo, o cuando escuchas algo te emocionas. Pero son inconscientes, son inmediatas, son a corto plazo y son antes de la razón. Son más intensas generalmente las emociones también. Lloras, ríes, saltas, ¿no? Pero tus sentimientos son un poco más profundos. Son estados de ánimo. Dicen que cuando tú tienes una emoción muy frecuentemente, entonces esta emoción se transforma en un sentimiento. Por ejemplo, tú estás triste frecuentemente y entonces eso se puede transformar en una depresión.
Si estás enojado permanentemente, vas a tener algunos, incluso problemas físicos, como problemas a gastritis o problemas a los huesos. La amargura provoca otras enfermedades incluso en el cuerpo. Se transforman en sentimientos, que son cosas más, que duran más en el tiempo. Y los pensamientos son parte de ti, es lo que tú piensas ya. Si viviste alguna emoción, te sientes estimulado por algo y cada vez estás sintiendo lo mismo, se transforma en un sentimiento. Y después de un sentimiento se transforma en un pensamiento. Pero también la fórmula puede funcionar al revés. Es decir, tú empiezas a pensar en cuán bueno es algo y eso puede afectar tus sentimientos y también tus emociones. Generalmente pensamos que nos dejamos llevar solo por las emociones. Vivimos en un mundo lleno de emociones, lleno de estímulos, visuales sobre todo. Y vivimos de los estímulos. Si me siento bien, entonces todo está bien. Pero a veces, no porque te sientas bien, todo está bien. O porque te sientas mal, todo está mal, ¿cierto? Porque a veces te sientes mal, pero las cosas están bien, ¿cierto? A veces todo está tranquilo y tú te levantaste con el pie izquierdo. Solo es algo emocional. Pero se empieza a transformar en un sentimiento y algo que tú siempre tienes. Depresión o enojo permanente. Estás siempre enojado. ¿Sí? ¿Cierto? Pero sabes que cuando cambias tu forma de pensar, y a eso quiero llevarles hoy día. Tú eres responsable de tus pensamientos. Cuando cambias tu forma de pensar, todo empieza a cambiar. Todo lo demás empieza a cambiar. Yo les puedo contar de mi experiencia, porque, por temperamento, yo soy... ¿qué temperamento tengo yo? ¿Cómo? Gracias. Ese es exactamente. Ella sí sabe. Colérico, melancólico. Soy un poco melancólico, así, pero también colérico. Entonces, esta mezcla así que media complicada, así. Él sí sabe. Así como ando medio lento, pero enojado. Yo puedo llegar a un punto de andar enojado todo el día, así, pero nadie lo sabe, solo lo sienten, porque no digo nada. Pero todos sienten la vibra, así. Cuidado, viene pasando. Pero también puedo ser muy sensible. Ser muy, muy sensible. Así. Melancólico, claro, muy sensible. Por eso soy artista y me gusta la música y toda la cosa. Y esa forma de ser, es como mis pensamientos tienen que ver, están relacionados con eso. A veces me dejo llevar por lo que siento. Mis pensamientos son afectados por mis emociones. Y muchas veces cuando he tenido problemas y conflictos externos, han afectado mis emociones, me ponen un poco triste y mis pensamientos también son afectados. Y yo digo, todo está mal ahora. Y empiezo a proyectar mis pensamientos. Y como todo está mal, mañana va a estar peor. Y en un mes se va a acabar el mundo y nos vamos a morir todos. Y ya ¿entiendes? Ese soy yo. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo funciona tu mente, sentimientos y emociones? La verdad debería funcionar al revés. A mí, por ejemplo, estos días hay algo que ha venido mucho a mi mente y que es este pensamiento que está escrito en la Biblia, que dice: Dios proveerá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Porque estaba pensando en la plata, pues, por eso. Dios proveerá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Y entonces cada vez que venía por las circunstancias una emoción negativa acerca de lo que estaba sintiendo, lo que estaba percibiendo en el ambiente, o las circunstancias, o venían ideas de alguien,
mi pensamiento era, Dios proveerá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria. Y tranquilo. Y yo tranquilo. Porque cuando tú te enfocas en las verdades, todas las emociones que tú estás sintiendo se van. Cuando tú crees a las verdades que te hacen bien a ti, que Dios dice, no solamente que te hacen bien, sino que Dios dice en su palabra, entonces todo cambia. Por eso es clave lo que dice Romanos 12, que dice, renueven su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. La mente, tu mente, es la que controla, es como tu centro de control. Tu mente es tu centro de control, es como tu computadora. Desde ahí salen todas las indicaciones para que funcione tu cuerpo. Incluso hay, como hablamos el mes pasado, hay algunas enfermedades que vienen producto de tu mente, de cómo está tu mente. Entonces, asume eso. Muy bien. Asume la responsabilidad por tus miedos, por las luchas que tienes. Asume, tú eres responsable, nadie más es responsable de eso, de lo que sientes y de lo que piensas. Nadie más es responsable que tú. Las demás personas no son responsables por eso. No le eches la culpa al tráfico, porque para eso tengo iras. Es gente que me hace dar iras, que tengo iras. Eso es muy de la sierra aquí, ¿no? Las iras, que tengo iras, me hacen enojar. Me hacen enojar. ¿Por qué me hacen enojar? Y los demás tendrán la culpa. Es que me pone triste. Me pone triste, esta persona me pone triste. ¿Y cómo así te pone triste? Si eso es responsabilidad tuya, pues, ponerte triste o no, o enojarte, o no. O te ponen una pistola ahí en la cabeza y dicen, ya, enójate o ponte triste. ¿No? O las circunstancias son las que te hacen sentir mal, ¿no? No. Ni las circunstancias, ni las personas que te rodean tienen control sobre ti. ¿Cierto? Díganme algo, pues, porque si no yo digo como, ¿qué pasa? ¿Se me miran? Entonces, elige qué piensas. Elige. Tú puedes elegir lo que vas a pensar. Porque a veces vienen a nuestra mente pensamientos que nos destruyen. A mi cabeza han venido muchas veces, pues, temperamento melancólico que tengo, colérico, melancólico, gracias. Pensamientos como, ya, pues Dios, ven pronto porque ya esta vida no tiene sentido. No, esta vida sí tiene sentido. Dios quiere que tú tienes un propósito de vida, yo tengo un propósito y esa es una verdad, ¿entiendes? Elige tus pensamientos porque tú eres responsable de tus pensamientos. Repite esto conmigo, no te voy a decir barbaridades por si acaso. Tengo la habilidad de pensar por mí mismo. Tú tienes la habilidad de pensar por ti mismo, por ti misma. Nadie te puede controlar tu forma de pensar. Nadie. Entonces, cuando tengas alguna mala reacción, piensa, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué reacciono mal? ¿Por qué mis emociones es como me descontrolo? A mí me pasa que con los trámites, cuando tengo que hacer trámites, me descontrolo. Sí, a mí me pasa eso. Yo estoy intentando trabajo en esto permanentemente, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que estoy sintiendo en este momento? Y el otro día estaba haciendo estos trámites de la revisión técnica vehicular y andaba llevando el carro al mecánico y después pagando aquí, pagando allá y que hay que ir arriba, a la Florida. ¡Oh! Tenía un dolor de estómago aquí, sí. Terrible. Y entonces, Dieguito. Y entonces
estaba como, ¿por qué reacciona así? Pensando, ¿por qué reacciona así? ¿Has pensado en eso? ¿Por qué reaccionas de cierta manera en ciertas ocasiones? Y tiene que ver primero con tus pensamientos. ¿Cómo piensas? ¿Y por qué llegaste a pensar eso? Hay un proceso de eso entre la emoción, sentimientos y pensamientos. ¿Entiendes? Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente, merezca elogio. Piensen en todo lo bueno, amable, todo lo bueno que Dios ha dado primero. Porque generalmente pensamos como en la falta, en qué me hace falta a mí, qué le hace falta a la gente, todas las fallas de la gente. Echamos un escaneo a la gente así. Terrible. O percibimos a las personas y decimos, qué pena. Pero la Biblia nos manda primero a pensar en todo lo, mira, es una lista, todo lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración. Segunda de Corintios 10:5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Entonces, todos estos pensamientos que tú tienes, que a veces te juegan una mala pasada, que te llevan a estados de ánimo terribles, que te hacen, a veces que te hunden, llévalos cautivos en obediencia a Cristo. ¿Qué significa eso? Significa lo que estoy pensando ahorita sobre esta persona, que me cae malísimo, o lo que estoy pensando de esta persona que me está gustando, estar con ella o con él, llévalo en obediencia a Cristo. Pregúntale, ¿Dios está bien lo que estoy sintiendo? ¿Dios está bien lo que estoy pensando? No te dejes llevar solo por la emoción, porque emocionalmente a veces uno se puede enojar con alguien y decir como, no vale la pena, ahí se quedó esta relación. O dice como, hoy está guapo, está guapa, la emoción. Y estás equivocándote. Lleva todo pensamiento en obediencia a Dios. Dios, pregúntale, ¿Dios está bien lo que estoy haciendo? ¿Lo que estoy pensando? ¿Lo que estoy sintiendo? No te dejes llevar por la emoción. Las emociones son pasajeras. Pero las verdades permanecen para siempre, no cambian. Las verdades, por ejemplo, hay verdades y principios que no solamente son de la Biblia, sino verdades y principios que son científicos. Por ejemplo, si yo les lanzo el micrófono, le va a llegar a alguien en la cabeza porque eso se llama la fuerza de gravedad. Si yo intento volar de aquí a allá, no voy a poder, pues, ¿cierto? Porque la ley de gravedad dice que si yo, no sé cómo dice, pero que yo me voy a caer. Hay principios que están escritos en la palabra de Dios que van a funcionar siempre. Son como las leyes de la física. ¿Sí? Entonces, lleva tus pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. ¿Sí? Tú eres el responsable de tus reacciones. ¿Qué te hace enojar? ¿La desorganización de otros? ¿Te hace enojar la desorganización de otros? ¿La falta de compromiso de otros te hace enojar? No. Las iglesias te hacen enojar. Los arrogantes te hacen enojar. ¿Qué te hace enojar? La verdad es que los demás no controlan tus pensamientos. Eres tú mismo el que tiene el control de eso. Número 3, no esperes que los demás te hagan feliz. Hay el mito de la media naranja, ¿no?
El mito de la media naranja es que yo cuando encuentre a la persona indicada voy a ser feliz. Y entonces pasamos la vida buscando las personas indicadas, por ejemplo. Cuando encuentre al rey, a mi princesa, ella, entonces la que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, para mí, voy a ser feliz. Pero la verdad es que no vas a ser feliz con eso. Cuando encuentre la iglesia perfecta para mí, ahí voy a ser feliz. Cuando encuentre el trabajo preciso para mí, ahí voy a ser feliz. Cuando encuentre, y puedes seguir la lista, ¿no? De cosas que te hacen feliz, pero la verdad es que nadie te puede hacer feliz. ¿Sabías tú? Nadie te puede completar a ti. Nadie es tu media naranja. Porque la única persona que te puede completar es Dios. No hay nadie que sea perfecto para ti. Te voy a hacer caer en cuenta esto porque a veces pensamos como, cuando me case voy a ser feliz. Pero la verdad es que cuando te cases, si tú estás incompleto, te vas a casar con otra persona incompleta, entre dos infelices van a ser más infelices todavía. Menos uno más menos uno es igual a menos dos. ¿Cierto? O sea, menos dos. En vez de sumar, vas a restar. Tú, la única forma de sentirte completo es con Dios, en Dios. Y esa es una clave. Quieres que te amen, que te tomen en cuenta, que te valoren, que te traten como mereces, que mis amigos, cuando encuentren el grupo de amigos, que me traten bien, voy a ser feliz. Mira, este cuadro, el siguiente, es súper importante porque es proporcional. Todas mis relaciones son proporcionales a mi relación con Dios. Y alguno puede decir como, pero yo me llevo bien con Dios, pero me llevo mal con la gente. Y yo te diría, no te llevas bien con Dios entonces. Pero es que yo me llevo bien con la gente, pero me llevo mal con Dios. Y entonces no creo que te lleves tan bien con la gente. Porque todo funciona en relación a esto. La forma en que tú te ves incluso a ti mismo afecta las relaciones con los demás. A mí me pasa que yo no me daba cuenta, pero me pasa, todavía me pasa esto, que me cuesta relacionarme. No soy muy relacional, a diferencia del Rafa, que le gustan los amigos, así, y los asados y todo. Yo soy como fresco, tranquilo, la relación ahí nomás, no muy de cerca, de lejitos nomás. Tengo amigos, buenos amigos, pero hay un proceso para mí de ganarse la confianza, ¿no? Y esto por las cosas que he vivido. Porque hay personas que me han traicionado, o yo he sentido que me han traicionado, ¿no? Y entonces, y eso ha tenido que ver con mi relación con Dios, por cómo veía a Dios. Yo no veía a Dios como tan cercano, lo veía como un poco lejano, y como que Él no se interesa mucho en mí. Por mucho tiempo yo lo vi así. Y entonces también veía que las personas no se interesaban en mí. No eran importantes, yo no era importante para nadie. Y eso afectaba mis relaciones. La proporción de cómo de tu relación con Dios es totalmente proporcional a cómo te ves a ti mismo y a cómo ves a los demás. Eso es súper importante porque nadie te puede hacer feliz. Solo Dios te puede llenar el vacío que tú tienes. Y cómo ves a Dios afecta a tus relaciones. Romanos 12:18 dice, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Dice, entonces no podemos forzar las relaciones con los demás, pero sí podemos estar en paz con todos. En cuanto dependa de nosotros. Fíjense que depende de nosotros. La paz, el gozo, la paciencia no dependen de los demás.
solo de ti mismo. Entonces es importante, finalmente con esto termino, dicen los pastores, transfórmate en el gerente de tu vida. Tú eres el gerente o la gerente de tu propia vida. El adulto, entonces, es quien se hace responsable de sus acciones, de sus emociones y de sus pensamientos. Si eres adulto, entonces si somos adultos, deberíamos hacernos responsables de nuestras acciones. Pero, ¿actuamos como adultos? Esa es la pregunta. ¿O actuamos como niños o como adolescentes? ¿Por qué actuamos todavía como adolescentes si somos adultos? Y entonces hay como vacíos en nuestro corazón que necesitan ser llenados. Eso es importante saberlo. Yo comencé a asumir mi responsabilidad cuando me hacía estas preguntas como ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me siento así? Entonces podrías hacerte esas preguntas desde hoy. Empieza a hacerte esas preguntas como ¿por qué me siento así? ¿Por qué reacciono así? Porque tú eres el único responsable. Entonces, entrega a Dios las expectativas de personas, lugares, circunstancias. Las expectativas que tú tienes de tu trabajo, las expectativas que tienes de tus relaciones, de tu familia. Entrega estas expectativas a Dios, porque no dependen de ti. Solo Dios puede darte paz y gozo. Las demás personas no pueden darte lo que tú estás buscando primero. Y es como muy infantil pensar que la felicidad va a venir desde afuera. Es decir, que las cosas vayan bien. La felicidad es algo que tú tienes, que tú eres responsable de esa felicidad. Los demás no son responsables, ni las circunstancias son responsables de la felicidad. Es decir, que tú tengas todo lo que necesitas para el mes no debería hacerte más o menos feliz. Que tú estés en el trabajo correcto no debería hacerte más o menos feliz. Entonces, ¿por qué a veces te sientes mal por las situaciones que estás viviendo? Te sientes infeliz, porque la felicidad es algo interno. No depende de lo que pasa alrededor tuyo. ¿Sí? Y finalmente, todo lo negativo puede ser transformado en positivo. Cualquier cosa que tú puedas pensar que es negativa para ti, puede ser transformado en positivo, en algo bueno para ti. Porque tú eres el gerente de las actitudes que tienes frente a las circunstancias y a las personas. Tú eres el gerente. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Mira lo que está diciendo Santiago. Dice, considérense felices, contentos, alégrense cuando tengan que pasar por cosas difíciles. Pero no, ¿podemos hacer esto? ¿Qué te pasa? Si te dañó el carro, te enfermaste, no hay para el mes, terminé una relación, me dijeron estúpido en la calle. Considérense dichosos, dice, considérense, alégrense cuando tengan que pasar por cosas difíciles. ¿Cómo hacer eso? Esto mismo. Entonces, la verdad es que tú eres el gerente de tus actitudes frente a las situaciones, frente a incluso al maltrato de otras personas. Tú eres el gerente de tus actitudes, de cómo reaccionas. Adrian Rogers, un pastor que ya falleció, dice, el carácter no se forma en la comodidad y tranquilidad, sino en la adversidad y el sufrimiento. Tu carácter no se forma en los tiempos buenos, sino se forma en los tiempos malos. ¿Estás pasando por tiempos un poco complicados? Yo te puedo contar una experiencia. Yo hace 13, 14 años
Yo era pastor en una iglesia, acá un poco más al norte, y me fueron de pastor. Me dijeron, ya no vas a ser más pastor, porque estaba haciendo algunas cosas que no estaban de acuerdo con las personas que estaban, digamos, al frente de la institución de esta iglesia, ¿no? Y la verdad es que me hicieron daño, me hicieron mal. Yo veníamos de Chile y quedamos sin casa, sin trabajo, en un país que no era nuestro. Literalmente quedamos casi en la calle, así. Y eso me dolió mucho. Las circunstancias fueron totalmente adversas para nosotros y en ese tiempo yo llegué a trabajar al GES, con las chicas, ¿se acuerdan? Y fue un tiempo súper difícil para nosotros, pero en ese tiempo aprendí a perdonar a las personas que me hicieron daño. Aprendí a perdonar. Aprendí a soltar el control porque no tenía el control de las circunstancias. Básicamente habíamos quedado casi en la calle. Entonces me empecé a buscar trabajo. Encontré trabajo en algunos lugares. Y tuve que soltar el control porque no tenía el control ya de las cosas, ¿no? Aprendí a ser líder en ese tiempo, porque en ese tiempo yo había sido pastor de una iglesia, pero empecé a asistir a la viña. Y en la viña yo no era el pastor. Y solté el liderazgo, aprendí simplemente a servir, porque cuando uno aprende a ser líder, aprende a servir. Y aprendí a servir sin buscar promoción. Aprendí muchas cosas, la verdad. Fue el tiempo donde más crecí, pero fue el tiempo más difícil para mí. Uno de los tiempos más difíciles que he vivido. Ya han venido otros también. Pero después de un tiempo, encontré la iglesia que estaba buscando. Encontré como, este es el lugar donde yo siempre quise estar. Y no solamente lo encontré, sino que ahorita soy el líder de esta iglesia. Y de un montón de iglesias más que van a venir también, después de esta iglesia. Pero fíjate, depende de cómo tú respondas a las situaciones que estás viviendo ahorita, vas a tener los resultados después. ¿Cómo estás respondiendo a lo que estás viviendo ahorita? Después vas a cosechar los frutos de eso, de tus reacciones, de tus respuestas a todo. ¿Qué estás viviendo ahorita? ¿Qué procesos estás viviendo en tus relaciones, en tu familia, en la iglesia, con tus amigos, con tu esposo, con tu esposa, con tus jefes? Y algo que hemos hablado durante este tiempo es, primero, perdona. El perdón es súper importante porque te va a ayudar como a ver las cosas más claras. Las próximas relaciones que tú vas a tener van a ser diferentes, te digo yo. Las próximas, cómo te vas a vincular con otros, van a ser diferentes. Dios te va a dar algo diferente. Hay más bendición cuando tú das que cuando tú recibes. Cuando tú das cosas buenas, vas a recibir más cosas buenas. Entonces aprende a responder en amor ante las circunstancias. ¿Qué está pasando con tu vida ahorita, en este momento? Recuerda, está en ti, no está en los demás. El poder está en ti mismo ante las circunstancias que estás viviendo. Pónganse de pie y en la mañana el Espíritu Santo me traía un sueño que tuvo la Cami.